¿Alguna vez te has imaginado perderlo todo de un día para otro? Riquezas, familia, salud, todo por lo que vives te lo arrebatan en un solo día. ¿Qué harías? ¿Maldecirías a Dios o mantendrías tu fe inquebrantable? Hoy nos sumergiremos en la historia de un hombre que vivió la mayor pesadilla que cualquiera pueda enfrentar. Un hombre que, incluso en medio de un dolor insoportable, nos mostró lo que significa la verdadera fe. Prepárate, porque la historia de Job es una de las más impactantes y conmovedoras que jamás hayas escuchado. Si esta historia ya te ha despertado la curiosidad y quieres seguir más historias impactantes como esta, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. De esta manera no te perderás ninguna historia nueva y continuarás este viaje con nosotros. Exploremos juntos las grandes lecciones de fe y superación que nos revela la Biblia. Job era un hombre admirado por todos. Viviendo en una tierra próspera llamada Uz, poseía riquezas incomparables, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran cantidad de sirvientes que se encargaban de todo. Pero lo que realmente le distinguió no fue su posee, sino más bien su carácter. Job era conocido por ser recto, justo y sobre todo, fiel a Dios. Se alejó del mal, temiendo al Señor como pocos en aquel tiempo. Sus hijos, 7 hombres y 3 mujeres, disfrutaban de fiestas regulares, y Job, preocupado por su bienestar espiritual, continuamente ofrecía sacrificios si habían cometido algún pecado, por involuntario que fuera. Para quienes lo conocieron, Job parecía intocable. Un hombre con tanta fe, rodeado de bendiciones, fue un ejemplo vivo de que quien camina en los caminos de Dios tiene prosperidad. Su vida parecía ser el retrato perfecto de la justicia divina en acción. Pero, ¿estaba la vida de Job destinada a seguir este camino de bendiciones eternas? Mientras Job continuaba con su vida de paz y devoción, una conversación, lejos de la tierra, tuvo lugar en un lugar que nadie podía predecir. En el cielo, entre ángeles y seres celestiales, comenzó una conversación inesperada. Dios, en su majestad, preguntó a Satanás de dónde venía. Satanás respondió sin rodeos: «Vengo de viajar por la tierra y caminar en ella». Entonces Dios, como si presentara un ejemplo de justicia, mencionó a Job. «¿Has visto a mi siervo Job?», preguntó el Señor. «No hay nadie como él en la tierra, irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal». Estas palabras de Dios eran un reflejo de la reputación de Job en la tierra, pero Satanás no parecía convencido. Con una sonrisa irónica, desafió al Creador con una sugerencia maliciosa. ¿Teme Job a Dios por nada? ¿No es porque tú lo proteges a él y a todo lo que tiene? Quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice. Dios, confiado en la fidelidad de Job, permitió que Satanás probara a su siervo, pero con una condición. Todo lo que él tiene está en tus manos, solo que no extiendas tu mano contra él. Con esas palabras, se preparó el escenario para algo que Job nunca podría haber imaginado. De vuelta en la tierra, mientras Job todavía se regocijaba por la seguridad de su vida, fuerzas oscuras ya estaban obrando. Una secuencia de acontecimientos estaba a punto de desatarse, y el hombre que hasta entonces había conocido el favor de Dios estaba a punto de enfrentar la prueba más dura de su vida. En un día que comenzó como cualquier otro, la vida de Job cambió para siempre. Apenas podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Mientras sus sirvientes cuidaban sus vastas propiedades y sus hijos se reunían para otra fiesta, una serie de tragedias cayeron sobre él como una tormenta implacable. De repente, llegó corriendo un mensajero, jadeando y con expresión de miedo en el rostro. «¡Job!», gritó. «Los sabeos atacaron. Le robaron los bueyes y los asnos, mataron a espada a todos los sirvientes. Solo yo logré escapar para decírtelo». Antes de que Job pudiera procesar la noticia, otro mensajero llegó corriendo, con el rostro pálido de terror. «Job, el fuego de Dios cayó del cielo. Quemó todas sus ovejas y a los siervos que las cuidaban. No quedó nada. Solo yo sobreviví».
Y como si el mundo se estuviera desintegrando a cada segundo, poco después llegó un tercer mensajero, con expresión de total desesperación. Los caldeos formaron 3 grupos, atacaron a tus camellos y se lo llevaron todo. Tus sirvientes fueron asesinados. Solo yo estoy aquí para decírtelo. Pero nada pudo preparar a Job para el cuarto y más terrible mensajero. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, apenas logró hablar. Sus hijos estaban juntos en la casa más antigua. Un viento muy fuerte vino del desierto, derribó la casa y se derrumbó sobre todos ellos. Todos murieron, Job. Soy el único que queda. En un solo instante, la vida de Job quedó devastada. Todo lo que amaba y había construido con tanto esfuerzo había sido tomado. Ante tanto dolor, ¿cómo podría reaccionar? Ante la terrible noticia, Job cayó de rodillas, sintiendo el peso del dolor como si el mismo suelo se abriera bajo sus pies. El hombre que alguna vez estuvo rodeado de riquezas, familia y felicidad, ahora estaba solo en medio de las cenizas. Sus sirvientes muertos, sus posesiones destruidas, sus hijos perdidos para siempre. El silencio a su alrededor parecía gritar más fuerte que cualquier lamento. Con el corazón hecho pedazos, Job se rasgó la ropa en señal de profundo duelo y tomó un puñado de cenizas y las arrojó sobre su cabeza. Su alma quedó devastada, pero en lugar de maldecir o gritar al cielo hizo algo inesperado. Se postró en el suelo en adoración. Entre lágrimas y sollozos, pronunció palabras que haría eco por generaciones. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras de Job son como un enigma para muchos. ¿Quién después de perder tanto puede todavía alabar a Dios? ¿Fue un acto de fe o una entrega total? Quizás se estaba aferrando a lo único que le quedaba, su confianza en el Creador. Incluso en medio del mayor dolor de su vida, Job no acusó a Dios de injusticia. Pero lo que no sabía era que su terrible experiencia estaba lejos de terminar. El enemigo que lo había estado persiguiendo desde el principio todavía no estaba satisfecho. Una nueva ola de sufrimiento estaba a punto de caer sobre Job, y esta vez no sería solo sobre sus posesiones. Después de haberlo perdido todo, sus posesiones, sus hijos, su paz, Job creyó que su dolor no podía ser mayor. Pero lo que no sabía era que la oscuridad aún estaba lejos de terminar. Satanás, una vez más, se presentó ante Dios. Piel por piel, desafió. Un hombre dará todo lo que tiene por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su carne y sus huesos, y verás si no te blasfema. Dios, confiado en la integridad de Job, permitió que Satanás lo afligiera sin quitarle la vida. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. De un día para otro, Job fue golpeado por terribles heridas, heridas dolorosas que cubrían su cuerpo de pies a cabeza. Apenas podía moverse sin sentir un dolor insoportable. Su piel, antes sana, era ahora un campo de sufrimiento, cubierta de úlceras que palpitaban y ardían como el fuego. Imagine la escena. Job, que alguna vez fue un hombre respetado y admirado, ahora estaba sentado sobre un montón de cenizas, con un fragmento de cerámica en la mano, rascándose las heridas que lo consumían. Su cuerpo estaba en ruinas, reflejando la devastación interna que ya sentía. El dolor físico parecía ser solo otro golpe al alma ya herida de Job. Él, que había resistido la pérdida de todo, ahora estaba atrapado en un cuerpo que dolía con cada movimiento, y para colmo, su propia esposa, al verlo en ese estado, le pronunció una dolorosa sentencia. ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Job estaba rodeado de un dolor que parecía no tener fin. Su cuerpo sufrió, su corazón estaba destrozado, y ahora incluso su propia esposa le sugería que renunciara a todo. Maldice a Dios y muere, dijo. Palabras amargas que resonaron en el silencio. Un silencio aún más pesado porque Dios, que siempre había estado tan cerca, ahora parecía lejano.
El silencio divino era casi ensordecedor. Job, que siempre había hablado con Dios en su devoción diaria, ahora enfrentó el silencio de los cielos. ¿Dónde estaba aquel que siempre lo protegió? ¿Por qué lo dejó sufrir sin una palabra, sin una señal? El dolor físico era terrible, pero quizás el vacío espiritual era aún más difícil de soportar. El silencio de Dios, en medio de tanto sufrimiento, fue como una sombra que se cernía sobre Job, llenando su mente de dudas y angustias. No entendía por qué sufría tanto. No había cometido ningún pecado que justificara tal calamidad. Aún así, permaneció en silencio ante Dios, esperando, anhelando una respuesta que no llegó. Cada día parecía más largo que el anterior, y el silencio del Creador solo aumentaba el sentimiento de abandono. Mientras Job esperaba una respuesta divina, algo inesperado estaba en camino. Sus amigos, cuando se enteraron de la tragedia que había sucedido a Job, vinieron de todas partes para consolarlo. Elifaz, Bildad y Zofar fueron hombres que, como Job, creían firmemente en la justicia divina. Sabían que algo terrible había sucedido, pero no estaban preparados para la escena que encontrarían cuando llegaran. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. El otrora respetado y vital hombre ahora estaba irreconocible, sentado sobre un montón de cenizas, cubierto de heridas y en profundo silencio. Sus amigos quedaron tan impactados que durante 7 días y 7 noches se sentaron a su lado sin decir una sola palabra. El silencio era la única manera de expresar el peso del dolor que se apoderaba del ambiente. Ese era un dolor que las palabras parecían incapaces de aliviar. Pero con el tiempo, el silencio dio paso a algo diferente. Después de días de simplemente ver sufrir a Job, los amigos comenzaron a hablar. Y mientras se pronunciaban las palabras, lo que debería haber sido un consuelo se convirtió en sutiles acusaciones. Elifaz, el primero en hablar, sugirió que nadie sufre tanto sin motivo alguno. Para él, eso solo podría ser consecuencia de algún pecado oculto. Recuerden, dijo, ¿quién ha perecido alguna vez siendo inocente? Para Job, estas palabras cayeron como sal sobre una herida abierta. Sabía que era un hombre íntegro, y escuchar esas insinuaciones de sus amigos fue doloroso. Pero en lugar de brindar consuelo, sus palabras comenzaron a convertirse en un intenso debate. Estaban seguros de que Job debía haber hecho algo terrible para merecer tal sufrimiento. Pero, ¿es la justicia de Dios siempre así de simple e inmediata? Se rompió el silencio, y lo que comenzó como un diálogo reconfortante, pronto se convirtió en una confrontación. Job, ya debilitado por el dolor, se encontró en medio de un debate profundo y angustioso. Elifaz, Bildad y Zofar, sus amigos, parecían seguros de una cosa: nadie sufre tanto sin haber hecho algo malo. Para ellos, la lógica divina era simple: los justos prosperan y los malvados sufren. Por lo tanto, si Job estaba pasando por tal miseria, debió haber hecho algo muy grave. Su teoría era clara, pero el corazón de Job se negó a aceptar esta explicación. Por dentro Job se sintió repugnado. Sabía con certeza que no había cometido ningún pecado que justificara tal calamidad. Sus palabras, aunque dichas con dolor, estaban llenas de una convicción inquebrantable. No soy injusto, dijo, mis manos están limpias. Pero sus amigos siguieron insistiendo, cada uno más firme que el otro. Para ellos, Dios era justo, y si Job estaba siendo castigado, era porque, de alguna manera, lo merecía. El debate se intensificaba con cada momento que pasaba. Job, a su vez, empezó a cuestionar más profundamente la naturaleza misma del sufrimiento humano. ¿Por qué prosperan los malvados?, preguntó. ¿Por qué los malvados a menudo parecen vivir en paz, mientras que los justos enfrentan tormentas? La lógica simplista de sus amigos parecía no tener sentido ante el misterio de la vida. El sufrimiento de Job fue mucho más allá del castigo. Era un acertijo que ni él ni sus amigos podían resolver. A medida que avanzaba la discusión, Job se encontró cada vez más solo en su lucha. Sus amigos no estaban allí para entender,
sino para juzgar. Y en medio de esto comenzó a clamar por una respuesta superior. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? La revuelta de Job comenzó a crecer como una tormenta que lentamente se avecinaba en el horizonte. Con cada palabra de acusación de sus amigos, algo dentro de él se rompía. Él no entendió. ¿Cómo podía alguien que siempre había vivido una vida recta y temerosa de Dios encontrarse ahora hundido en una miseria tan profunda? Lo que más le angustiaba era el sentimiento de abandono. El silencio de Dios empeoró todo aún más. ¿Dónde estaba el Creador, aquel a quien Job había servido con tanta dedicación durante toda su vida? En un momento de extremo dolor, Job, ya sin fuerzas, comenzó a expresar su rebelión. «A ti clamo, oh Dios, pero no me respondes». Alzó su voz contra el cielo, cuestionando la justicia divina. ¿Por qué me trataban así? No entendía por qué los malvados prosperaban mientras los justos, como él, caían en la ruina. ¿Por qué?, preguntó. ¿Parece florecer el mal y los que caminan con integridad se enfrentan a la tormenta? En su mente se formó la metáfora de que su vida era como un árbol talado. Un día floreciente, en el otro, tirado al suelo. Quería desesperadamente respuestas. No podía aceptar que lo único que le quedaba era sufrimiento. Sus preguntas fueron sinceras, dolorosas y al mismo tiempo reveladoras. Quería entender, pero el silencio persistía, como un vacío que consumía su alma. El dolor de Job ahora se convirtió en una búsqueda de significado. Anhelaba una audiencia con Dios para poder presentar su caso y finalmente comprender por qué estaba siendo sometido a tanto sufrimiento. Pero si Dios finalmente lo escuchara, ¿cuál sería la respuesta? Y entonces, de repente, la voz de Dios finalmente rompió el silencio. Pero la respuesta no fue la que esperaba. No fue una explicación tranquila, ni una suave palabra de consuelo. Dios habló a Job en medio de un torbellino, una tormenta poderosa, como si la creación misma se estuviera manifestando. ¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras sin conocimiento? La voz de Dios era como el sonido de un trueno, grandiosa e imponente. No le dio a Job las respuestas que anhelaba. En cambio, comenzó a cuestionarlo, llevándolo a reflexionar sobre el misterio y la inmensidad del universo. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. Dios no explicó el motivo del sufrimiento de Job, pero le hizo ver algo mucho más grande. Cuán limitado era el conocimiento humano ante la grandeza de la creación. Dios lo desafió a mirar el cielo, a considerar las estrellas, los mares, los animales salvajes. Cada detalle revelaba una profundidad de sabiduría y poder que Job ni siquiera podía comenzar a comprender. La respuesta de Dios fue clara, incluso sin decirla directamente. Hay misterios en el mundo que están más allá de la comprensión humana. Ante la majestuosa y poderosa voz de Dios, Job se sintió pequeño, casi insignificante. Todo lo que había pensado, todas las preguntas y acusaciones que surgieron en su corazón durante su sufrimiento, ahora parecían insignificantes ante la inmensidad del universo que Dios le revelaba. El Creador no necesitó dar explicaciones detalladas sobre el motivo de cada evento. Él, que dominaba la inmensidad de los cielos y la complejidad de la tierra, sabía mucho más de lo que la mente humana podía concebir. Job se dio cuenta de que sus quejas, aunque sinceras, estaban limitadas por su visión humana. ¿Cómo podría él, un hombre sencillo, comprender el plan divino en toda su profundidad? Era como intentar ver el fondo del océano desde la superficie. La metáfora de un alfarero y arcilla comenzó a tener sentido. ¿Cómo preguntaría la arcilla al alfarero sobre lo que se estaba moldeando? Dios era el creador, y Job era solo una pequeña parte de la creación. Con la voz de Dios resonando en su mente, Job respondió humildemente. Hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no conocía. Sus palabras ahora ya no eran de rebelión, sino de reconocimiento de la grandeza divina y de su propia pequeñez.
Ya no necesitaba respuestas detalladas porque comprendía que algunos misterios eran mayores de lo que podía soportar. Después de esta profunda revelación, algo extraordinario comenzó a suceder en la vida de Job. El dolor aún estaba presente en su piel. Los recuerdos de las pérdidas aún ardían en su corazón, pero algo dentro de él había cambiado. Job ya no tenía las mismas preguntas, ni el mismo deseo de comprender el porqué de cada sufrimiento. Había aceptado la grandeza de Dios y la pequeñez de su propio entendimiento. Y fue en ese momento de total entrega y humildad que sucedió algo inesperado. Dios, que había permitido las pruebas de Job, comenzó a restaurar su vida. De una manera que parecía casi imposible, el Señor le devolvió a Job todo lo que había perdido, y el doble. Sus campos, una vez destruidos, ahora florecían más verdes que nunca. Sus ovejas, camellos y bueyes eran ahora incluso mayores en número que en el pasado. Nacieron nuevos hijos, y con ellos, un nuevo gozo llenó la casa de Job. Dios no solo le devolvió lo que había sido tomado, pero trajo nueva abundancia, como un río que se desborda después de una sequía. Pero aunque sus posesiones fueron restauradas, algo más profundo había sido sanado en Job. Ya no era el mismo hombre que había sido antes. El sufrimiento lo había moldeado, transformando su fe en algo aún más sólido, más real. Ahora, no solo conocía a Dios de oídas, sino que había experimentado la presencia y el misterio divinos directamente. Job, ahora un hombre restaurado, estaba sentado a la sombra de un árbol, rodeado de sus nuevos hijos e hijas, y su riqueza se multiplicaba a su alrededor. Miró todo lo que tenía, y en silencio, reflexionó sobre lo que realmente importaba. Las posesiones, que antes parecían ser el signo de su bendición, ya no tenían el mismo peso. Sabía profundamente que su valor no estaba en las cosas que tenía, sino en la fe que mantenía, incluso cuando le quitaban todo. La verdadera transformación de Job no fue la restauración de sus posesiones ni de su familia, sino el cambio en su corazón. Había aprendido que hay misterios en el sufrimiento que están más allá de la comprensión humana, y que la fe genuina no depende de tener respuestas claras, sino de confiar incluso en el silencio de Dios. Puede que el mundo se desmorone, que las preguntas nunca tengan respuesta, pero hay una paz que surge al reconocer que el Creador tiene el control, incluso cuando no entendemos sus caminos. Así que la historia de Job no trata solo de pérdidas y ganancias. Se trata de la capacidad de mantenerse firme cuando el suelo se desmorona bajo tus pies, de ver más allá de las tragedias y finalmente, de comprender que la verdadera riqueza reside en la fe que va más allá de la comprensión. Job, marcado por cicatrices invisibles, supo que, sobre todo, la gran lección era esta. En medio de las mayores tormentas, Dios sigue presente, incluso cuando su voz parece lejana. Y es en esta confianza que Job encontró su verdadera victoria. Si te gustó la conmovedora historia de Job, y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.